Bueno, yo tengo dos cosas para decir. Una, que a mí la vida me ha premiado con un hombre que es un ser verdaderamente consecuente con la no violencia. Llevamos 50 años de casados y creo que es el prototipo del ser humano no violento. Soy porque somos. Soy por Beatriz. Y Beatriz es por mí. Y nosotros somos por Guillermo, por Gilberto y por ustedes. Y por el Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño participó activamente en la marcha Caicedo y en todo el proceso de Guillermo y de Gilberto. Y gritamos en su sepelio: mataron los caminantes, pero no el camino. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti. Conciudadanía había nacido como una organización dedicada a promover la participación ciudadana, pero el trabajo con las víctimas les mostró algo más profundo. La paz era un pilar esencial para construir una sociedad verdaderamente democrática. Escuchar el dolor de las comunidades, acompañarlas en medio del miedo, verlas levantarse una y otra vez, les enseñó que no bastaba con hablar de derechos o de ciudadanía, había que movilizarse por la paz. En medio del estruendo de la guerra, Benjamín y Beatriz empezaron a vislumbrar la reconciliación como un horizonte. Mientras el país seguía aturdido por las balas, se abría paso a una gran movilización social de las víctimas. En Antioquia, la gente se organizó para pedir el desescalamiento de la violencia, para creer que la vida podía volver a imponerse sobre la muerte. Conciudadanía ayudó a edificar ese camino, no solo desde los discursos, sino caminando con las comunidades, tejiendo redes, convocando asambleas, abriendo espacios de diálogo. En este capítulo abordaremos esa historia, la de la construcción de un movimiento por la paz y la de un horizonte de reconciliación que tomó forma a partir del trabajo con los desmovilizados del paramilitarismo. Nos guiarán las voces de Benjamín Cardona, Beatriz Montoya, Alonso Cardona y Alba Gómez, protagonistas de esta etapa. En el Oriente Antioqueño, Conciudadanía promovió la organización de las comunidades como una forma de resistir a la violencia. Lideró en cada municipio la creación de las asambleas constituyentes por la paz, espacios donde la gente se reunió para pensar el país, para recordarle a los armados que, pese a todo, la soberanía seguía residiendo en el pueblo. Pronto este trabajo local se transformó en un movimiento amplio por la paz, que logró articular a todo el departamento y que contó con el respaldo del gobernador Guillermo Gaviria y de su asesor Gilberto Echeverri, quienes compartían la convicción de que la no violencia era el único camino posible. Así, entre el dolor y la esperanza, Conciudadanía ayudó a sembrar las primeras semillas de reconciliación en un país que por fin empezaba a imaginar la paz. Lo que se hizo fue empezar a construir asambleas ciudadanas, asambleas que se llamaban comunitarias. ALO era una organización subregional de líderes, Asociación de Líderes del Oriente Antioqueño, ALO, así se llamaba. En cada municipio, Conciudadanía a su vez realizaba diversas actividades por diversos proyectos. Intervenía en diferentes frentes. ALO comenzó a servir para promover que esos líderes fueran a los municipios y organizaran asambleas comunitarias. Entonces el proceso más importante que se produjo en el Oriente fue primero el ALO, inmediatamente después la formación de asambleas comunitarias, y esas asambleas comunitarias, digamos que se hicieron a imagen y semejanza como de dos cosas, de una asamblea en Mogotes, en Santander, ¿sí? De la Asamblea Constituyente de Mogotes, pero también de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Había la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, era un proceso organizativo del país que trabajaba por la paz, un proceso gigantesco.
O sea, en Colombia hubo un movimiento de paz gigantesco a través de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Con esos dos modelos se crearon las asambleas comunitarias del Oriente. Entonces dijéramos que el Oriente, todo ese proceso del Oriente, aquí la guerra estaba horrible, o sea, habían secuestrado a todos los alcaldes, se había creado el Consejo Subregional de Alcaldes. Cuando vino Gilberto a hacer el plan de gobierno, Gilberto Guillermo, a hacer el plan de gobierno, pues dijéramos que todavía la cosa se puso más dura. Las dos guerrillas declararon paro armado para que la gente no fuera a votar. Entonces hubo muy poquitos votos en todos los municipios. Hubo municipios con menos de 50 votos. Entonces después los guerrilleros dijeron, ustedes no son legítimos, ustedes no tuvieron votos. Entonces todos tienen que renunciar. Y donde nosotros tengamos control territorial, se van. Y se vinieron todos para la gobernación, los gobernadores, los alcaldes, y el gobernador dijo, yo no acepto la renuncia de ustedes. Hablen con las asambleas y decidan qué hacer. Entonces nos reunimos las asambleas de paz, hicimos una asamblea y decidimos constituirnos en constituyente, diciéndole a la guerrilla, la soberanía tiene el pueblo, no ustedes. Ustedes no tienen derecho a decir que nuestros votos no valen. Y una cosa muy increíble, por ejemplo, en el municipio de Sonsón, que era muy activa la asamblea, el alcalde había sido secuestrado, la comunidad convocó al parque y en el parque organizaron votaciones para ratificar el mandato al alcalde. Y el alcalde ha sacado, no sé, 4.000, 6.000 votos, yo no sé, y subió como 2.000 votos más. Entonces eso causaba mucho impacto. Entonces los alcaldes formaron su consejo de alcaldes y nosotros nos constituimos en Asamblea Provincial Constituyente y dijimos, respaldamos a los alcaldes, pero negociamos con los alcaldes. O sea, acordemos un proceso de participación ciudadana. Con ciudadanía, estando yo en la dirección, le planteo al gobernador, mire, usted tiene una consigna de la sociedad participante. Nosotros le proponemos que la participación se dé a través de asambleas comunitarias o constituyentes. Él conoció la de Tarso, digamos que fue la primera experiencia antioqueña de asambleas constituyentes. Y dijo, voy por esa, vamos, hagamos eso. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue hacer gestión para la formulación del Plan de Desarrollo de Antioquia. Y en esa gestión incorporar la propuesta de asambleas como la forma concreta de la sociedad participante. La campaña de Guillermo Gaviria, por primera vez, se caracterizó por la participación ciudadana. O sea, él decidió hacer el plan de gobierno con la gente. Entonces, cuando vino aquí al Oriente, nos vimos en el Carmen, y entonces él presentó como los puntos que tenía para el plan. Y un punto era la recuperación del tejido social. Ahí se contó la experiencia de la Asamblea Constituyente, de con ciudadanía. Y el gobernador dijo, uy, eso está muy interesante. Entonces metió esa propuesta de asambleas, y en ese momento había asambleas pues, o sea, yo estuve en el Tolima, yo estuve en Nariño, invitamos al gobernador del Tolima y él mandó a Ariel Armel. Ariel Armel estuvo aquí acompañando la Asamblea Constituyente de Antioquia. Y Alonso jugó un papel muy importante. Y el Oriente fue el que hizo la propuesta. Él llega con Echeverry. Y Gilberto Echeverry iba a ser como un encargado como la parte económica. Y Gilberto Echeverry le dice a él, Antioquia no puede mejorar su economía porque no le cabe una bala más. Entonces lo nombra como director de la paz, de la pacificación. Entonces el gobernador era muy planificador. Propuso hacer todo un trabajo municipio por municipio de todo el departamento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y se formuló un problema para todo el mismo. Un problema. Antioquia en un proceso de esta, está así. ¿Qué pasa? Y entonces
ahí se consiguió gente que se dedicara. Por ejemplo, yo hice en Santa Fe de Antioquia. Nos repartíamos por todos, con gente de la gobernación, gente entrenada. Él llamó a que se entrenara un equipo. Entonces nos entrenamos todos y nos fuimos para todos los departamentos, para todos los municipios. Entonces ahí, eso cómo se recogía y para dónde iba. Entonces ya ahí salió un proyecto que lo hicimos entre 5 instituciones. Región, la Escuela Nacional Sindical, con Ciudadanía. Entonces, las organizaciones sociales le propusimos, hagamos una asamblea constituyente de Antioquia. Eso fue un hito de la participación ciudadana en Antioquia, un hito histórico de la participación ciudadana. O sea, fueron 4 sesiones que se hicieron, con diferencias de un mes, creo, y durante las cuales se produjo el acuerdo por una paz incluyente y participativa, el pacto social por una paz incluyente y participativa, con delegados de todos los municipios y de todos los gremios de Antioquia. O sea, eso fue muy interesante. Había más o menos casi 867 delegados de todos los municipios de Antioquia y de los gremios. O sea, fue una movilización de la sociedad antioqueña por la paz. Fue supremamente amplia, supremamente importante. Y el papel de Conciudadanía fue fundamental. ¿Por qué? Porque Conciudadanía ya había ayudado a organizar la Asamblea Constituyente del Oriente Antioqueño, que fue previo a la Asamblea Constituyente de Antioquia. Y en la Asamblea Constituyente del Oriente Antioqueño había asesorado Conciudadanía la formación de la agenda de la Asamblea Constituyente. Y esa agenda de la Asamblea Constituyente del Oriente fue la que produjo el formato del Pacto Social por una Paz Incluyente y Participativa. Exactamente los mismos ejes estratégicos que se habían adoptado en el Oriente fueron los que adoptó el Pacto Social de todo el departamento. El gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, creían firmemente que solo la acción no violenta de las comunidades podía enfrentar el poder de las armas. Comprendieron que la paz no se imponía desde los despachos, sino que debía nacer desde abajo, desde la organización, desde la fuerza moral de la gente. Por todos los caminos del departamento promovieron la movilización, la solidaridad y la resistencia pacífica. Y en este propósito, Conciudadanía fue una aliada fundamental. Acompañó a las comunidades, fortaleció sus procesos y ayudó a convertir el dolor en acción colectiva. Uno de los hitos de esa gran movilización por la paz fue la Marcha Caicedo, el 17 de abril de 2002. Era una caminata simbólica, un gesto de acompañamiento de una comunidad que vivía cercada por el miedo y los desabastecimientos impuestos por los grupos armados. Aquella marcha representaba la esperanza de que la palabra pudiera abrir un camino entre la violencia, pero el camino se tiñó de tragedia. Cuando la movilización se acercaba al municipio de Caicedo, el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri fueron secuestrados por el Frente 34 de las FARC. Un año después, el 5 de mayo de 2003, en medio de un fallido operativo de rescate, ambos fueron asesinados. Sus muertes estremecieron a Antioquia, pero también dejaron una huella imborrable, la convicción de que la no violencia no era debilidad, sino el acto más valiente frente a la barbarie. Y Conciudadanía, junto a las comunidades del Oriente Antioqueño, siguió caminando ese legado, manteniendo viva la idea de que la paz se construye paso a paso entre todos y todas. Bueno, pues desgraciadamente no pudo culminar felizmente esta bellísima jornada. Pues hay que hablar de la retención del señor gobernador del departamento y del doctor Gilberto Echeverri. Jóvenes, muchas gracias a todos por todo lo que han hecho, por acompañarnos. Yo creo que sí, con ayuda de Dios. Aproximadamente a los 12 minutos del desembarco llega el primer grupo aquí al campamento y es cuando encuentra ya al personal de secuestrados, heridos y fallecidos, asesinados brutalmente. El doctor Gilberto Echeverri fue encontrado a este lado y el gobernador fue encontrado en ese sector. Gaviria, ante todo eso, tuvo la idea de la no violencia. No sé si él había ido a Estados Unidos y se había mandado una gente allá, y entonces vinieron aquí los discípulos de Martin Luther King
Lafayette, entre ellos, por ejemplo, vinieron a formarnos en no violencia. Entonces fuimos allá y eso es muy impactante porque los paramilitares habían prohibido la entrada de comida para que no le, que porque la gente le daba la comida a la guerrilla. Pero fuimos camionados y buses en solidaridad y allá habló Guillermo y Gilberto desesperado, pegado del teléfono, que mire que habían detenido a un ministro que muerto de miedo. Y ahí se acordó ir a Caicedo, porque en Caicedo se habían robado todo el café. Y porque después entonces el padre los acompañó, iba con el rosario, y entonces la guerrilla le quitó el rosario y lo tiró al río. Tuvimos la formación en no violencia, y entonces se acordó la ida a Caicedo, y después se iba a ir a Argelia. Bueno, y entonces en la ida ya, eso fue preparado, pero así, hasta dónde había que cagar, pues. Allá estábamos. Yo personalmente iba con 2 periodistas europeos que habían venido a mirar la actividad de Conciudadanía y todo eso. Entonces ellos decían en el viaje, bueno, pero aquí donde hay guerra, aquí no se ve la guerra. Donde hay guerra, pues hay destrucciones y hay bombardeos. Aquí no se ve la guerra. Es que la guerra aquí es distinta. Lo único que veían de la guerra era por ahí las cosas que estaban pintadas, las casas que estaban pintadas ahí, ¿cierto? El ELN, tal, lo que fuera. Era lo único. Y ellos decían, no, pues, ¿cuál es la guerra? Y justamente les tocó, porque fuimos allá a la marcha de Caicedo. Estábamos ahí metidos y justamente les tocó el secuestro de... Entonces, pues entendieron que se trataba de otra guerra. O sea, que las guerras civiles son otra cosa completamente distintas. Bueno, fuimos allá, se dio la marcha Caicedo, era multitudinaria, pues, mucha gente, muchos marchaban. El gobernador y el asesor de paz se fueron pues con los guerrilleros porque los llamaron y se fueron para el monte. Los guerrilleros convencidos de que iban a volver. Discutieron, deliberaron aquí con todos nosotros, pues, con la gente más cercana, si iban, si no iban, que queden, que no, unos que no fueran. Entonces ellos dijeron, vamos el gobernador. Gilberto no estaba tan convencido, pero él no iba a traicionar al gobernador y se fueron con el párroco de la gobernación, con el sacerdote párroco de la gobernación. Bueno, ya saben la historia, no volvieron y a todos nosotros nos tocó devolverlo, pues con el rabo entre las piernas y sin ellos. Eso fue una cosa terrible. Pero, digamos, el movimiento de paz siguió. En Santa Fe hablaron con las FARC, pero nosotros no supimos qué hablaron. El hecho es que salió la caminata ahí en el río Cauca, en una cafetería ahí, un compañero, Mayuri, que era funcionario de Conciudadanía, y me dice, hermano, ¿ustedes le van a llevar el gobernador a las FARC? Y yo, no, ¿cómo así? Yo no creo que ellos sean capaces de hacer eso, pero además acaban de hablar. Bueno, y llegó el gobernador y pasó por todos los carros. Nadie se va solo, nadie se mueve solo. Bueno, y salimos. Y llegamos allá y salieron las FARC, nos pararon a todos y solamente se fue él. Yo estaba dejando el carro, parqueando el carro, y ¿qué se llevaba el gobernador? Y entonces ahí vino la otra cosa. ¿Cómo así que lo llamaban a conversar? Esto es un secuestro. Decíamos los de la no violencia. Vámonos todos. Y entonces la gobernación decía, no, vean, nosotros organizamos esto, no nos dan bien esto. Y entonces la Yolanda nos puso a dejar el rosario hasta que a las 9 de la noche que se devuelvan. La violencia no amainaba. Colombia seguía atrapada en la espiral del miedo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un tiempo marcado por la militarización y las ejecuciones extrajudiciales, se abrió un nuevo escenario, el de la negociación con los grupos paramilitares. A lo largo y ancho del país, miles de hombres armados comenzaron a entregar sus fusiles y al mismo tiempo se levantó el movimiento de víctimas, reclamando que la paz no podía construirse sobre el silencio ni sobre la impunidad. Las víctimas exigían verdad, justicia, reparación y no repetición, porque
decían, la paz no podía ser solo sinónimo de perdón y olvido. No basta con desmovilizar a un ejército ilegal si no se responde por los crímenes, si no se escuchaba a quienes habían sufrido la guerra en carne propia. Entre 2003 y 2006, el gobierno desmovilizó a más de 31.000 paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz. Y mientras el país trataba de entender aquel proceso, con ciudadanía, liderada por Benjamín y Beatriz, se sumó a ese debate nacional. Desde Antioquia, y particularmente desde el oriente antioqueño, ayudaron a forjar un movimiento de víctimas que reclamaba su lugar en la historia, pero también comprendieron que el país necesitaba algo más que juicios y desarmes, necesitaba reconciliarse. Beatriz y Benjamín creían que había que humanizar a los armados, comprometerlos con la paz, invitarles a reconocer el daño y a trabajar por la vida que habían arrebatado. Esa apuesta, en un país todavía amedrentado y dividido, les costó señalamientos, críticas, desconfianza. Algunos los llamaron traidores de la causa de las víctimas, pero con ciudadanía siguió fiel a su convicción. El diálogo era el único camino posible para salir del laberinto de la guerra. Solo hablando, con todos, incluso con los victimarios, podía sembrarse una paz duradera, una paz con raíces en la verdad y en la dignidad. En la memoria de los colombianos quedó el discurso de los paramilitares en el Senado de la República en el año 2004. Un episodio que fue sentido por muchos como una afrenta contra las víctimas y un irrespeto profundo a la democracia. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor. Señora, aquí está solo una de las fotos A continuación, de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman: no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Cuando hubo las primeras desmovilizaciones y que había tanta desconfianza, con Ciudadanía se le apostaba por un camino de reconciliación. Terapéuticamente, yo no sé cómo no nos atendieron a nosotros, como asesores, que nos tocaba estar trabajando con las víctimas en un lado y después con los desmovilizados en el otro, y a veces en un día con uno, o una mañana con unos y una tarde con nosotros. Eso es contraproducente para el alma, para el corazón y para el cuerpo. De las peores angustias que yo viví en mi vida era eso, tener que... Primero me daba pánico y iba con Benjamín a la Unión. Ellos eran una asociación que ya se llamaba Fopoan. Y Benjamín hablaba con una seguridad. Yo no era capaz de abrir la boca y me daba pánico. Y Benjamín llegaba y hablaba con mucha autoridad, pero yo acababa de llegar de trabajar con las víctimas. Yo no era capaz de ver, después de trabajar con las víctimas, cuando sentía cómo habían sufrido y cómo les había tocado. Eso no era tan sencillo. Entonces, no hubo ese apoyo psicoafectivo para nosotros como asesores y asesoras, porque eso es una cosa tenaz de dualidad en el alma para uno. Y aparte de eso, una del territorio y una del sentirse víctima en muchos momentos. Ver ese horizonte de reconciliación, uno con todos esos traumas encima, eso no es tan sencillo. Durante el posconflicto lo que hicimos también fue proponer la reconciliación. Trajimos un experto del País Vasco que se llama Juan Gutiérrez, de Guernica, él había tenido una experiencia de trabajo allá y vino a mostrarnos cómo aún en medio del conflicto era importante tener semillas de reconciliación
que le dieran horizonte a lo que seguía. Y eso ayudó mucho a tener un horizonte de reconciliación aún en medio de la guerra. Y se organizaron comités de reconciliación en la mayoría de los municipios, ¿cierto? Benjamín, empecinado, y si tú lo escuchas hablar ahorita, habla en los mismos términos de hace cuánto, de hace 20 años o más. Y me daba rabia con ese convencimiento de Benjamín. Yo, pero usted sí, porque usted ya tal cosa, usted ya tiene más edad, usted no a veces sentía eso. Usted se la quiere jugar pues hasta con la vida. No, hermano, usted tampoco. Y era tenaz porque en tu municipio, La Unión, nos iban a sacar con ciudadanía. Tuvo que ir el director a hacer debate al consejo y a explicarles qué era la reconciliación y cómo estábamos apostándole. Porque las compañeras que tenían mucha fuerza en ese tiempo dijeron que con ciudadanía estaba en contra de las víctimas. Y en ese momento el director era Ramón Moncada y le tocaba a Benjamín también con la Compañía de Jesús hacer debate en varias sesiones para ir entendiendo qué era lo que con ciudadanía quería apostar, porque muchas organizaciones homólogas de la misma horizontalidad nuestra estaban muy en contra y muy también quitándonos como con ustedes como que mejor de lejitos. Y mira ese Benjamín tan porfiado. Pues como eso, en la medida que se iba instalando, porque ha sido una cosa como pausada, tranquila, pero de mucho convencimiento, que no hay sino una salida. O sea, políticamente no hay sino una salida. El diálogo y en esa salida se tiene que conjugar todos los intereses. Hubo muchas, seminarios. Me pareció chévere porque también se trajeron actores de otros lados que nos pudieron nominar. Juan Gutiérrez, que hablaba mucho de la experiencia de Guernica Gogoratus, como de toda esa parte. El que nos hubieran traído gente que había pasado por la guerra y que habían trabajado todos esos procesos de reconciliación también nos ampliaba un poco la mirada. Hicimos un seminario por la reconciliación donde trajimos figuras internacionales a hablar de la reconciliación. Ese fue un momento muy importante porque como que mostró a la gente que todo no era guerra y que había posibilidades de hacer otras cosas. Y sí hubo muchos encuentros. Y en ese momento los desmovilizados los vincularon en determinados municipios a los desmovilizados, tanto de la SAUC como de los que se iban, de las helenos, de los que salían de las organizaciones armadas. Y en San Francisco y en San Rafael organizaron espacios donde iban los desmovilizados de los distintos grupos armados. Y entonces la gente entró en pánico, tanto en San Francisco como en San Rafael, de que se les llegara grupos de desmovilizados de todos los grupos, tenían pavor. Entonces organizamos, durante 2 años y medio creo que fue, y eso fue un escándalo, porque organizamos encuentros entre desmovilizados y víctimas en un espacio completamente aislado de la comunidad, en un espacio muy lindo que la llamaban, aquí los de San Francisco, que lo llamaban El Paraíso. Difícil. Cuento una anécdota pequeña. Se instalaron las trochas por la vida. Todavía son vigentes. Hicimos varias trochas y una de ellas era en La Chapa. Y en la prerruta y en la avanzada que hicimos, había más de 75 puntos entre el parque y el colegio de La Chapa. Tenía hijo guerrillero o hijo paramilitar. Y le había matado 4. Y uno de ellos, que se volteó cuando entraron los paras a dar dedo, y por eso fue que lo acusan de que por eso se mató tanto chivero, la gente estaba muy resentida. Entonces dijeron que donde doña Yolanda no sembráramos arbolitos y que cómo la íbamos a invitar. Entonces ahí donde uno se pega la sacudida, así, ¿cómo así? O sea que ella no es víctima. O sea, ella no sufrió, porque los hijos fueron los que fueron los victimarios. Entonces ella, y tuvimos que hacer la reflexión y decir, a ver, tú eres mamá, tú eres mamá, tú eres mamá. Vamos a medir los dolores y vamos a medir los merecimientos. Entonces hubo una reflexión muy bonita y pudimos sembrar donde doña Yolanda. Las mujeres que habían sido matados los hijos por los hijos de ella, sembrar los 3 arbolitos donde ella, con la amorosidad que pudimos en ese momento. Pero estábamos en un dilema de si se hacía la trocha sin doña Yolanda
o no hacíamos nada, porque entonces no íbamos a reivindicar la vida ni la dignidad de las víctimas, era muy teso. Por eso creo que ese camino es muy jodido de caminarlo, pero es muy necesario. Porque imagínate donde quedó doña Yolanda por fuera. Y a doña Yolanda Johan le tocó enterrar a los hijos sola. Yo no me imagino una mamá que siente. No me lo quiero imaginar. Sola, enterrar a los hijos. Por pánico de la gente asomarse por allá. Esos encuentros fueron muy importantes porque al principio tenían pavor de ese encuentro de unos con otros. Bueno, primero que todo lo que hicimos fue ir a la comunidad a hablar con los desmovilizados y a decir, los invitamos a unos encuentros que vamos a hacer para que ustedes se formen como promotores de vida y salud mental y le den apoyo psicosocial a sus compañeros desmovilizados. Pero también a las víctimas les dijimos, ustedes vayan a este encuentro, se van a formar también como promotoras y vamos a encontrarnos con los desmovilizados para ver cómo generamos una posibilidad de encuentro en el municipio entre la comunidad y los desmovilizados. Entonces, al principio se tenían pavores los unos a los otros y, bueno, hicimos unos encuentros muy bien pensados. Hubo dos grandes desmovilizaciones de los paramilitares y nosotros las trabajamos a tope. O sea, nosotros nos jugamos, creamos comités de reconciliación en cada municipio y nos las jugamos, hicimos talleres con ellos, en fin. O sea, en esa desmovilización que fuimos muy combatidos por eso. No recuerdo qué agencia internacional nos estaba financiando. Hicimos un encuentro en Bogotá con ONGs financiadas por ese encuentro y eso fue una pelea durísima contra nosotros, que porque estamos apoyando a los victimarios. Nos decíamos, estamos apoyando a las víctimas. Si se acaban los victimarios, se acaban las víctimas. Y además, ya veíamos aquí que eran seres humanos. Yo recuerdo que yo fui a la desmovilización en San Roque. Yo estuve allá y yo dije aquí, oiga, yo estuve allá y no me sentí mejor que la gente. ¡Hey! ¡Qué escándalo! Pues porque dije eso. Y sí, como me tocaba estar con ellos, me tocó descubrir que eran seres humanos. Esos encuentros, en resumen, fue muy importante porque empezaron a descubrir ellos, cuando empezaron a conversar, de qué manera los había afectado la guerra a los unos y a los otros. Hacíamos encuentros, por ejemplo, y empezaron a descubrirse como esa parte humana de la guerra, las víctimas a darse cuenta que entre los desmovilizados, el deseo de ellos era salvar a la comunidad de los otros. O sea, los que eran desmovilizados de los paramilitares estaban salvando a la comunidad de los guerrilleros. Los guerrilleros estaban salvando a la comunidad de ese estado opresor y empezaron a mirar que habían unas intenciones de ayuda al otro, no de hacerle mal, aunque trajera mal, aunque trajera consecuencias desastrosas, pero empezaron a descubrirse como en la intencionalidad que tenían de por qué habían llegado allá y a descubrirse como seres humanos. Y al final se daban cuenta que tenían los mismos intereses, pero creyendo que el enemigo era el otro. Y a darse cuenta que la guerra les había hecho daño a todos y que el problema era la guerra. Y a entender que el problema era la guerra. Y cuando terminaron ese proceso, ya se reincorporaron realmente a las comunidades. Eso se hizo tanto en San Francisco como en San Rafael con el mismo sistema. Y ya cuando se reincorporaron tanto a las comunidades que empezaron a abrirles espacio para trabajar, les empezaron a conseguir empleo, la gente ya los miraba de otra manera. Por ejemplo, una persona en Medellín hizo un curso por ahí y ahí estaba Karina. Yo sabía que, yo supe, entonces le dije, ve, y allá estaba Elda Nellis. Ay, sí, yo dije, ¿qué tal? Esa mujer es un ángel de Dios. Entonces, ¿es un ángel de Dios o es el enemigo malo? Es un ser humano que en determinado momento pensó de una manera, después de otra, como nosotros. Entonces, un poco por eso yo como que me metí de lleno en la reconciliación. Ahora, a mí, personalmente, yo descubrí al ser humano ahí también.
Me acuerdo mucho en uno de esos encuentros que hicimos, un tipo que cuando llegábamos, un muchacho, se sentaba de una manera indolente, como así desafiante conmigo, y yo lo que sentía era una gana de cogerlo y hacer así. Me daba una rabia con ese tipo, me producía mucha rabia. Y cuando me produjo tanta rabia, yo pensé, este es mi desafío, porque este tipo... Y lo que empecé fue a generar pequeños toques con él de encuentro personal, a preguntarles cositas chiquitas, especiales, a sentarme y a saludarlo de otra manera, Y llegó un momento en que lo invité a que conversáramos y empezó a contarme toda su historia de cómo esa familia, la familia de él vivía, era una familia pobrísima, con unos hermanos que tenían problemas de deficiencia mental. Bueno, era una cosa muy dura la vida que él tenía y tenía mucha rabia contra todo. Y a partir de que yo lo escuché y que empezamos a conversar, el tipo fue cambiando y llegó un momento en que me abrazaba y se sentía feliz. Entonces yo me di cuenta ahí, mi conclusión, porque en todo ese proceso lo que me mostró es que cuando a la gente se le da posibilidades de encontrarse con su propia tragedia y que no sea juzgado y que no sea señalado, sino entendido, él mismo puede pensar en lo que le está pasando y en qué cosas tiene que cambiar para vivir mejor, pero tiene que vivir el proceso. Pero para uno vivir ese proceso tiene que creer en la capacidad de cambio del otro. Creo que todavía hay mucho trauma. Yo creo que también eso no nos deja salir de esto en lo que todavía estamos, porque es que eso es lo teso de la guerra. Me parece muy duro, es porque deja muy rotos los corazones y hay mucha dificultad para restablecerse, porque los gobiernos no tienen plata para eso, para apostarle a reconstituir, a recomponer, a arreglar, a volver a hilar los tejidos sociales. Y eso es muy teso. ¿Cómo tenemos que seguir trabajando todavía así? Uno siente mucho rezago de la guerra todavía. El problema no era la relación entre víctimas y victimarios. Eran las ONGs, eran las universidades que decían que eso era una traición a los víctimas. Y los abogados. Los abogados tenían cooptados a las víctimas diciéndoles es el momento para ponerlos en contra del Estado, reclamándole al Estado. Había una actitud en los abogados como de un deseo de venganza y eso entonces los ponía más. Entonces, claro, estas ONGs, cuando vieron el trabajo que estábamos haciendo, lo que nos decían era que estábamos traicionando a las víctimas, que lo que estábamos haciendo era contra ellas. Pero yo creo que después del tiempo, algunos de esos descubrieron toda la fuerza que eso tenía para generar en el oriente antioqueño una dinámica que no hay en ninguna otra región. Y una cosa muy importante me parece a mí, es su concepción y práctica de la reconciliación. Si ustedes ven a alguien que haya hecho cosas prácticas por la reconciliación, son ellos dos. Ellos, miren ustedes los proyectos que han realizado para la reintegración de los excombatientes. Es, digamos, una de las características fundamentales. La reintegración de combatientes, el buscar que los combatientes mantengan la fidelidad a los acuerdos de paz, ¿sí? Mantener, y es un último punto, o sea, me parece que en general Benjamín y Beatriz pues son trabajadores por la paz, eso es fundamental. Benjamín y Beatriz han sido grandes luchadores por la paz en Colombia. Su camino ha atravesado décadas convulsas, marcadas por la guerra, el miedo y también la esperanza. Nunca se rindieron, jamás se detuvieron, siempre persistieron paso a paso junto a las comunidades. Son referentes fundamentales para las nuevas generaciones, dos personas entregadas a la construcción de país desde el anonimato, desde ese trabajo constante y silencioso que no busca aplausos sino transformación. Después de jubilarse y salir de Conciudadanía, no se alejaron de su causa, siguieron promoviendo la participación, el diálogo y la reconciliación en el oriente antioqueño.
como una suerte de maestros del territorio, tejedores de caminos, sembradores de esperanza. En el año 2023, ambos recibieron un reconocimiento en la Cumbre Internacional de la No Violencia, realizada en Caicedo, como un homenaje a su vida y a su obra. El premio les fue entregado por el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hermano de Guillermo Gaviria, el gobernador secuestrado y asesinado en 2003. Aquel gesto cerraba un ciclo simbólico. Era el reconocimiento a dos vidas consagradas a la paz, a una historia de resistencia, coherencia y amor profundo por las comunidades. Benjamín y Beatriz, después de todo, siguen siendo eso, una semilla que no deja de germinar en medio de un país que, pese a todo, sigue soñando con la paz. Significar obviamente que, como lo decían los dos presentadores, pues todas las categorías tienen un gran significado, pero de alguna manera es como también el colofón de los premios, el resumen final. Son vidas enteras dedicadas al propósito de la reconciliación, la paz, la convivencia, la no violencia. Entonces, el ganador de la categoría Mi Vida es Mi Mensaje. Son Benjamín Cardona Arango y Beatriz Montoya. Bueno, yo tengo dos cosas para decir. Una, que a mí la vida me ha premiado con un hombre que es un ser verdaderamente consecuente con la no violencia. Llevamos 50 años de casados y creo que es el prototipo del ser humano no violento. Y por eso le quiero dar un abrazo delante de todos estos testigos. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Soy porque somos. Soy por Beatriz. Y Beatriz es por mí. Y nosotros somos por Guillermo, por Gilberto y por ustedes. Y por el Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño participó activamente en la marcha Caicedo y en todo el proceso de Guillermo y de Gilberto. Y gritamos en su sepelio: mataron los caminantes, pero no el camino. Y el camino para nosotros tiene 4 elementos. Primero, un movimiento asambleario, comunitario de base, la sociedad participante que pedía Guillermo. Segundo, ese movimiento asambleario hace un plan de paz y construye la paz. La Asamblea Constituyente de Antioquia expidió el mandato por una paz incluyente y participativa. Tercero, el criterio de ese camino nos lo enseñó Gilberto: la seguridad humana integral, centrada en la protección de la vida de las personas y de la naturaleza. Y cuarto, el método para recorrer ese camino y conseguir esos objetivos es la no violencia. Sí hay un camino. La no violencia. Mataron los caminantes, pero no el camino. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso ver el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu...
Beatriz y Benjamín nos legan su trabajo por la paz, su amor por la dignidad humana, su búsqueda incansable de un camino diferente para el país y para la humanidad entera. Nos dejan la certeza de que la ciudadanía, cuando se organiza y se empodera, tiene la fuerza para construir su territorio, para defender la vida y decidir sobre su propio destino. Su legado es un compromiso profundo con las comunidades, una defensa acérrima del derecho de la gente a ser protagonista de su historia, a imaginar un país donde la justicia y la esperanza caminen de la mano. Hoy, su mensaje sigue más vivo que nunca, como una semilla que germina en cada gesto de resistencia, en cada sueño colectivo que apuesta por la paz. Yo siento que Benjamín y Beatriz son su causa, ya se van a morir. Y es muy bella esa causa. Y es reivindicada, valorada y amada por muchos. Pero yo desde mí, por ejemplo, desde el aprendizaje, siento el compromiso, la abnegación y la pertinencia del trabajo en los momentos que nos tocó. Entonces, en ese sentido, valoro todo. Tengo mucho de ellos y valoro mucho eso porque ha sido una apuesta, y te digo que ha sido porque sigue siendo comprometida, clara y pertinente. Y eso yo lo valoraré este restico de vida que nos queda. Benjamín es del grupo de personas que en el Oriente planteó la necesidad de la provincia. O sea, el hecho de que en este momento esté en la agenda la forma de organización supramunicipal en el Oriente, eso se originó en la década del 80 y en el grupo, digamos, de intelectuales que gestó esa idea está Benjamín y Beatriz. Esa es la agenda vigente hoy en el Oriente de Antioquia, esa organización supramunicipal. Pero además hay una cosa muy importante, que es el legado, a mi juicio principal, y que tiene una base teórica, que es la propuesta de construcción social del territorio. O sea, ellos siempre defendieron la idea de Sergio Boissier, y es que los territorios se construyen socialmente, no se construyen desde arriba, no se construyen desde la burocracia municipal o desde la burocracia estatal, sino que hay que construirlo socialmente. Entonces, la necesidad de construir regiones era imperiosa, no municipios, sino regiones. Entonces, como la región es algo nuevo, distinto al municipio, que ha existido siempre el municipio, esa región hay que construirla socialmente. Bueno, ese es un legado de Benjamín y Beatriz. O sea, no solo la importancia, el papel de los territorios y la necesidad de la organización territorial. Bueno, estamos hablando, digamos, del legado, digamos, personal, pero intelectual, porque pues esto viene también de otros teóricos e intelectuales colombianos, pues como Falsborda, de la Constitución del 91, pero son las luchas que dieron por la Constitución del 91, por incorporarlo. Entonces, el tema de la construcción social de los territorios es fundamental. Y yo creo que es el verdadero eje del trabajo de Conciudadanía. Yo soy por Conciudadanía, lo puedo decir así como con mucha tranquilidad. Es que, Johan, uno en el trabajo, en lo laboral, pasa más tiempo laborando que en sus propias casas con sus propios círculos pequeños. Uno pasa mucho tiempo. Y aquí me ha parecido muy lindo la construcción de vínculos, tanto amistades acá internas como con los compañeros de otros lugares. Eso es muy lindo, que de Sonsón te están invitando a subir el páramo el fin de semana que llega, a hacer una travesía por el monte, a participar de otras cosas que me encantan, porque ahí fue donde me volví senderista, más deportista. Hay muchas amistades bellas, porque eso también hace los procesos y la misma guerra que junta muchos corazones. Entonces tengo en mi corazón, dijéramos, a toda la gente con la que pude trabajar, pero bueno, a esta altura también quedan unos vínculos muy bellos que se sostienen y que uno siente que está cobijado, que hay amistad, que hay afecto, que hay valoración, no solo por lo que uno hace como Conciudadanía, sino por lo que una es.
y por lo que uno también dona. Entonces, muy bonito. Yo me siento como la poesía de Amado Nervo. Vida nada me debes, vida estamos en paz. Me siento contenta y satisfecha de que con Ciudadanía y mi vida me estén dando paso para llegar a donde estoy. Gracias a quienes nos han acompañado en este viaje por la memoria más profunda de la lucha social en el país, por la historia de quienes, con sus manos, su voz y su esperanza, han trabajado por un futuro mejor para todos y todas. Este recorrido nos llevó a conocer las raíces de Conciudadanía, la fuerza de sus fundadores y el valor inmenso de las comunidades que, aún en medio del miedo, eligieron la vida, la palabra y la organización. Hoy, cuando las heridas del país aún duelen, recordar estas historias es también una forma de resistir, de mantener encendida la llama de la esperanza, porque mientras la vida resiste, también resiste la memoria, y con ella la posibilidad de un país distinto, donde la paz no sea un sueño lejano, sino una forma cotidiana de vivir y de cuidar la vida. Hay como una sensación de que yo digo que yo descubrí ahora con mi enfermedad que yo no tengo cuerpo, sino que yo soy un cuerpo. Yo no sabía que yo era un cuerpo, hasta que ahora lo sentí, lo viví intensamente. Entonces un poco descubrir, y después entonces los indígenas en la COP16 diciendo, nosotros somos la naturaleza, y la naturaleza somos personas, animales, plantas y cosas. Entonces no somos nosotros planeando el territorio, no, nosotros somos el territorio y tenemos que planear nuestra vida y todos los seres vivos. Entonces ha sido como un proceso de descubrir el territorio y descubrir el ecosistema. Pero yo por eso hablaba ahora un poco de que el propósito es del cambio cultural, porque es que estamos poseídos por una cultura, que estamos habitando una cultura que nos hace pensar, hacer y creer que lo que tenemos es la verdad, por decir algo. Y si no caemos en la cuenta cuál es la cultura que nos habita, no la podemos cambiar. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de cuál es la estructura que nos ha marcado la cultura patriarcal que tenemos, para sobre ella hacer las reflexiones de cambio que haya que hacer, donde haya una relación más horizontal, más dialógica, más de apoyo de unos a otros, donde sintamos que nos necesitamos como seres humanos, lo que somos es el producto de las relaciones que tenemos, y que hacia adelante cambiamos el tipo de relación que nos damos por relaciones más de apoyo, más horizontales, podemos cambiarnos a nosotros mismos y al medio en el que estamos. Y yo vuelvo e insisto en lo que decía ahora, que me alegra mucho ese remazón que se está dando a nivel internacional y de Colombia, de que tenemos que hacer cambios profundos en los simientes en los que hemos estado, y que esos cambios tienen que estar con la posibilidad del cuidado de la vida, es cuidar la vida en todas las dimensiones. Esta es una realización de la Corporación Conciudadanía con el apoyo financiero de Pan para el Mundo. Agradecemos a Adriana Liscano y Epson Belandia por acompañar este viaje por la memoria con su música. Canción El Amanecer. En la dirección, guión y narración, Johan Higuita. En la edición y montaje, Julián Ramírez. En la postproducción, José Castiblanco. En el diseño gráfico y estrategia digital, Michael Ferguson. Agradecemos por su participación a Benjamín Cardona, Beatriz Montoya, Alonso Cardona, Nubia Garcés y Alba Gómez.